Bienvenidos al 9º capítulo de Mimología. Mimología es, entre otras cosas, un alegato en favor de la comunicación gestual. Al acabar una de mis actuaciones de mimo, un señor vino al camerino y me dijo: «Mientras estabas actuando, y casi sin darme cuenta, yo iba convirtiendo tus acciones en palabras, hasta el punto que creí que me estabas hablando en mi propio dialecto». Los gestos definitivamente hablan. Quizá el gesto más característico de los mimos sea la pared imaginaria. Es tan clásico que incluso las diferentes lenguas de signos la han incluido en el diccionario, en su forma de comunicarse, para referirse al mimo. No están haciendo la pared, sino que la usan como un símbolo de nuestra profesión. Es su vocabulario, su forma de comunicarse. He tenido el placer y el honor de trabajar con sordos, no solo actuando para ellos, sino también enseñando y dirigiendo sus obras. Cuando uno está entre sordos, tiene la sensación de estar rodeado de maestros del gesto. Uno de mis estudiantes, además de sordo, era ciego, y para mí fue una gran satisfacción verle actuar en el escenario, porque me estaba demostrando que ser ciego no le impedía hacer mimo. Allí me di cuenta que, de alguna manera, los mimos somos también ciegos, porque estamos tocando cosas en el escenario que no vemos. Y curiosamente, con nuestro arte, con nuestra ceguera, estamos ayudando al público a ver incluso lo invisible. Nuestro trabajo como mimos no es hacer el símbolo de la pared, sino la pared misma. Para eso hemos de volver otra vez al principio de la mano teórica y la mano práctica. Primero fijo una mano y después añado la otra. Una mano está quieta, la otra se mueve. Para dejar el objeto tengo que hacer lo mismo. Primero dejo una mano y después la otra. Si yo dejara las dos manos al mismo tiempo, podría dar la sensación de que la pared ha desaparecido. En la lengua de signos, al menos en la de España, para representar un vaso utilizan el verbo, la acción de beber. Una vez usado, el vaso desaparece. Es válido como signo, de hecho es muy práctico, muy claro, directo, preciso y rápido. Sin embargo, para hacer un vaso en mimo, tengo que, además de usarlo, tengo que dejarlo. Esa acción de dejar es una de las diferencias entre el símbolo del objeto y el objeto mismo. Para dejar un objeto utilizamos dos acciones normalmente, que es depositar y soltar. En el caso de un vaso, deposito y suelto. Esos dos verbos se pueden hacer en dos movimientos, o en tres, o en cuatro, dependiendo del objeto y de tu forma de hacer mimo. Volviendo al vaso, yo utilizo dos acciones o dos movimientos. 1, 2. En el caso de un reloj, por ejemplo, podría utilizar 3. 1, 2, 3. Y si quiero colgar una foto enmarcada, puedo utilizar incluso 4. 1, 2, 3 y 4. Independientemente de los movimientos que utilicemos, lo importante es mostrar que hemos dejado el objeto. De entre todos los objetos que he ido mostrando hasta ahora en mimología, he seleccionado 4 para el ejercicio de hoy. Una cerilla, un dardo, un bolígrafo y un cuchillo. ¿Cómo se hacen estos 4 objetos en la lengua de signos de tu país? Seguro que conoces a alguien que te puede ayudar, o tal vez tengas que contactar con una comunidad de sordos en tu ciudad. Una vez que tengas la respuesta, prueba a hacer esos 4 objetos en la lengua de signos de tu país y después hazlos en mimo.
¿Qué diferencias has encontrado? Como te puedes imaginar, estoy impaciente por conocer tus respuestas y recibir tus comentarios. Gracias por tu atención, por vuestra atención y hasta el próximo capítulo.